Al inicio de esta serie preguntaba de a quiénes nos gusta viajar, y eso a la gran mayoría nos gusta viajar. A propósito, esto es un viajecito cortico, pero bueno, descansamos, gracias a Dios por eso, por otros ambientes. Siempre hay algo especial en el viaje. Hemos empezado esta serie, ustedes pueden ponerse al día a través de nuestro canal de YouTube o la página, a ese viaje hacia, pero ese es un viaje más para encontrar nuestra identidad en el Señor y nuestro llamado en el Señor, independiente del momento de vida que estamos teniendo. Nuestra primera reunión hablamos de lo que es el viaje, de la necesidad que hay de nosotros emprender ese viaje de conocernos para profundizar en nuestra vida espiritual y de entender y de seguir a Jesús de acuerdo al llamado que tiene para cada uno de nosotros. Nuestra segunda reunión hablamos más bien de la identidad. ¿Se acuerdan de quiénes somos en Jesús? Y que cuando recibimos a Jesús, no es que simplemente tenemos como alguien ahí, un poder ahí dentro de nosotros, sino el Señor hace una transformación. Hablando de que el Señor en nosotros empieza también a transformar todo nuestro ser, lo que en teología se llama esa incorporación, es decir, nuestra vida es una actualización de esta nueva realidad de tener a Jesús en nuestro corazón. En el día de hoy vamos a hablar más específicamente de ese viaje hacia el interior. En 8 días vamos a hablar un poco más de ese llamado hacia afuera, hacia nuestra vocación, el trabajo, las relaciones. Eso es en 8 días. Hoy vamos a hablar de la necesidad de profundizar en ese viaje interior, que depende de nuestra relación con Dios, que depende de una relación con una comunidad cristiana, que es el lugar seguro para desarrollar y donde todos nosotros estamos en la tarea de ir creciendo, de ir aprendiendo, de estar con Jesús, de ser como Jesús y de hacer las cosas que Él hizo. Permítame repasar algunas de las citas que anotaba para ver que esto de conocernos a nosotros mismos no es nuevo. Creo que en la práctica del discipulado cristiano lo hemos dejado. Pero es necesario este conocimiento. El Espíritu Santo nos guía de una forma segura a este conocimiento. Por ejemplo, por allá en el siglo IV antes, San Agustín decía: ¿cómo puedes acercarte a Dios si estás lejos de ti mismo? La oración de él: concédeme, Señor, que me conozca a mí mismo para que pueda conocerte a ti, decía San Agustín. En eso estamos, en estas semanas. Si necesitan ayuda, conmigo en ese proceso. Otro teólogo ya del medioevo, un teólogo y escritor de aquella época, dice: un humilde conocimiento de uno mismo es un camino más seguro hacia Dios que la búsqueda de un aprendizaje profundo. A veces no es tanto en que tengamos que tener más conceptos profundos, sino que nos conozcamos más a nosotros mismos. El teólogo importantísimo dentro de la iglesia cristiana, Juan Calvino, escribía en sus Instituciones: nuestra sabiduría consta casi eternamente de 2 partes: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Pero están unidos por muchos lazos y no es fácil determinar cuál de los 2 procede y da origen al otro. Es decir, la necesidad, parte del desarrollo espiritual es aprender a conocernos y tener claridad del llamado que cada uno tenemos. Y en eso estamos haciendo. Ya más reciente, en su fabuloso libro, él vive todavía, el psicólogo y teólogo, el doctor David Benner, en su libro El don de ser tú mismo, magnífico libro, dice así: los cristianos afirman un fundamento de identidad que es absolutamente único en el mercado
significado de las espiritualidades. Nos demos cuenta o no, nuestro ser se basa en el amor de Dios. El amor es nuestra identidad y vocación. Empezamos con el conocimiento que somos profundamente amados por Dios, para que nuestro conocimiento del amor de Dios sea verdaderamente transformador. Debe convertirse en la base de nuestra identidad. Nuestra identidad es el yo que cada uno de nosotros lleva adentro. Algo que quisieras centrar, y la razón de este desarrollo, de estos tiempos de exposición de la palabra en este tema, es porque nuestra identidad y nuestro llamado no lo construye nadie. Realmente, no es tenemos influencia de la sociedad, de la familia y todo esto, pero no es algo que nosotros fabricamos. Como dice la siguiente cita, nuestra identidad y nuestro llamado no son algo que tú creas, sino es algo que recibes del Creador. En resumen, en estas semanas vamos a estar definiendo qué identidad nos dio el Creador y qué llamado te dio a ti específicamente. No es algo que podemos fabricar nosotros, es algo que debemos descubrir y desarrollar cada uno de nosotros. Es un regalo, algo que Dios nos dio. Vamos a Mateo. Espero que, no sé si tienen su Biblia, pero si no, pueden buscar allí Mateo 4, verso 18. Vamos a leer el texto. Este texto lo hemos leído en otras ocasiones. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. A sus discípulos, en este caso, varias veces aparece en el texto que Jesús los llama. Esta palabra, este llamado, a veces uno, digamos, mira solamente este elemento de la historia y dice, muy típico, y que estaban ahí pescando y Jesús dice, ya, y salen y es mucho más profundo el significado. Es más, el texto la palabra que dice llamado ahí, en su forma original, no significa solamente, oiga, vengan para acá, vengan y síganme todo el resto de su vida. Es mucho más profunda. La palabra kaleo, que significa llamado, es seguir a Jesús. Implica un viaje, implica una vocación, implica que vamos a redefinir nuestra vida con base a ese llamado. Es más, por lo tanto, no es solamente como, ven, sígueme. No, es algo más profundo. En tu vida y en mi vida el Señor nos ha llamado a seguirle, los que tenemos una relación con Él. Y tal vez eso es claro, pero ese seguirle no es a un viaje particular, a desarrollar una vocación particular, e implica un viaje muy, muy cercano a Jesús. Veamos más adelante en el mismo Evangelio en Mateo, el capítulo 9, versos 9 al 13, lo siguiente. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Otra vez, sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos:
¿Por qué come el maestro con recaudadores de impuesto y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los santos los que necesitan médico, sino los sanos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Crecer en la cultura cristiana significa, como dije, y en la vida cristiana significa un viaje. Como dije, hoy vamos a ver qué es este viaje interior. La otra semana más, un viaje exterior. Pero tan pronto iniciamos ese viaje al interior, hay un elemento, si leemos allí el texto que está en sus pantallas, tan pronto como emprendemos el viaje interior, el primer muro contra este viaje es que chocas con el pecado. Parece como que lo leemos y ¿a quién vino a llamar fundamentalmente Jesús? Según el pasaje, dice pecadores. Y él entiende eso, que bueno, vengo a llamarles. En esta nueva identidad, en este viaje, lo primero que tenemos que resolver es esto del pecado. Es muy interesante. Y hoy vamos a tratar de definir un poquito diferente el pecado como lo vemos en la cultura religiosa cristiana. Pero, por ejemplo, Jesús casi nunca, si leen los evangelios, por ejemplo, es uno de los pasajes, creo que hay otro más, donde Jesús menciona la palabra pecado. Es muy interesante. Jesús nos andaba diciéndole a todo el mundo, oiga, pecador, pecado para allá, regañándole. Jesús, es más, en todo el Nuevo Testamento casi no aparece la palabra pecado. Pero específicamente en este caso, y en otro en particular, relacionado siempre con el llamado, empieza y menciona, yo he venido a llamar pecadores. Cuando uno menciona el término pecado, en el día de hoy es difícil, ¿cierto? Ofensivo, sí. Y realmente, inclusive para nosotros, nos parece como distante, ¿o no? Como decir, bueno, pues sí, pero pues tampoco. O a veces la palabra pecado genera como cierto dolor, cierta prevención, tal vez por la familia en que hemos crecido, con ciertas costumbres, ciertos patrones religiosos, que todo es pecado y como un castigo, ¿cierto?, que hay allí. O a veces las comunidades cristianas, donde se habla más del pecado que de la gracia. Donde se busca que la gente obedezca al Señor a través de amenazas y de llamarles. Pero Jesús no es así. Es muy interesante que, inclusive, la palabra pecado, si en este momento quienes nos siguen en casa están escuchando y poniendo atención, la palabra pecado, tal vez ustedes no lo sepan, o no lo han podido distinguir, produce hasta reacciones neurofisiológicas. En ese momento, cuando usted escucha la palabra pecado, como que empiezan a surgir ciertos cambios, como que viene la parte emocional y el sistema límbico atrapa al individuo, ya todas nuestras reacciones que vienen de la corteza prefrontal son inhibidas por esta sensación y a algunos se les sube la tensión, aumenta el cortisol. Entonces, la experiencia del pecado lo vemos como algo definitivamente que aún físicamente nos altera. Es muy interesante porque Jesús vino a llamar a pecadores y vivimos una cultura donde la palabra pecado, no sé si se han dado cuenta, ya dicen no sean exagerados. Esto de pecado ya no, sí, ya es una cultura que niega el pecado original. No sé si se han dado cuenta, todas las teorías parten de que todos los seres humanos nacimos
absolutamente puros, 100 full, todo completo, todo perfecto, pero no es así. Es interesante como ahora con tantas discusiones en los Olímpicos, ¿cierto? Hubo muchas controversias por X o Y cosas, pero una de las cosas que yo vi fue un pequeño artículo e informe donde decían que durante esas 2 semanas aumentaron los delitos de abuso sexual. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Entonces como que la gente, no, y la idea es que los medios estaban escandalizados, que cómo iba a aumentar ese delito del abuso durante esas semanas que son dedicadas para el deporte y la salud y otros, bueno, en fin. A ver, ¿qué es el mensaje que se está dando con respecto a la conducta sexual? Ahí y en todos los medios, porque no solamente el medio deportivo. Quiere decir que no, esto aquí, liberémonos, seamos más amplios de pensamiento. Esto no, todas estas restricciones con respecto a nuestro comportamiento están afectando. Es muy interesante, no solamente ahí, sino por la misma semana, hay unos par de juicios famosos que está ocurriendo por algún par de estrellas de Hollywood que han sido acusadas, que por ahí no sé, hace 30 años abusaron, en fin, entonces la gente está escandalizada. La pregunta es, ¿pero cuál es el mensaje que los medios están dando con respecto a esto? No estoy diciendo que sea correcto esa conducta, sino que es cómo no se va a presentar en medio de una cultura donde pensamos que ya, digamos que podemos encontrar la justicia, la paz, la sanidad, las emociones, la familia, las relaciones, sin tal vez todos los principios cristianos, pero sin Cristo. Donde todavía seguimos creyendo que la sociedad mejoraría si todos tuviéramos mejor educación. La educación es muy importante, pero y mucho menos como ahora se está con tanta polarización política. ¿Ustedes realmente creen que las naciones van a cambiar por uno u otro presidente? No quiere decir que no pensemos que haya personas más aptas para gobernar con justicia, sí, que otros tal vez no. Pero, ¿usted cree que va a depender de eso? En este año hay como 3 grandes naciones que están preelecciones. Y digo es porque la iglesia se ha metido en eso. ¿Qué es que si fulano? ¿Ustedes creen que van a cambiar por uno u otro presidente? Por favor. Vivimos en una sociedad donde la palabra pecado es una palabra de solo algunos religiosos fanáticos y no es así. El problema es que es también para ti y para mí. El pecado no es una palabra religiosa. El pecado ha afectado nuestra identidad. Si vamos a Génesis 1, 2 y 3, lo que vivimos cada día no es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. No era ese. Pero, ¿qué fue el problema del pecado? Hay una definición que armé, me gusta. Es una falta de confianza en Dios. Más específicamente, el pecado es una falta de confianza en la definición de Dios del bien y del mal. ¿Por qué es que pecado lo estamos poniendo solamente en términos legales? Es decir, es como que existe por ejemplo, hablando del tráfico o del tránsito de una ciudad, en este sitio solo se puede andar en tu vehículo a 30 kilómetros por hora. El problema a veces cree que pecado es si me paso de 30. Es una falta, sí.
Pero el que va a 29.95, ¿ya no? ¿O sí? ¿O el de 30.5? El pecado es mucho más que eso. Y nosotros nos andamos, inclusive entre nosotros, criticando, acusando y criticando sobre todo a las personas que no asisten a una comunidad cristiana o no comparten nuestra creencia. El pecado es mucho más que un cristiano no hace esto, no hace esto, no, un cristiano no hace esto. El fondo de todo eso es que lo que al Señor, nuestro Dios, considera que es malo, nosotros no. Lo que considera que debemos hacer, no lo hacemos. Entonces, el problema de definir esto es mucho más. Es más que una moralidad. Porque aún como comunidad establecemos la moralidad con nuestros propios formas de medir, no como Dios nos mide. Tomar el lugar del Creador, definir lo bueno y lo malo solamente de acuerdo a nuestra inteligencia o nuestra experiencia, es el origen del pecado. Hay varios teólogos que hablan de eso, muchos. Uno de ellos contemporáneo, el profesor Cornelius Plantinga, de Estados Unidos, vive todavía. Me pareció muy interesante como definió él. Dice, define el pecado como la perturbación culpable del shalom. Claro, cuando uno lee, dice, con razón la teología es como harta leer, pero lo que está diciendo este señor es total, es revolucionario en una sola frase. El pecado está afectando. ¿Qué significa shalom? Paz. Es mucho más que eso, ¿cierto? Bienestar, integridad, propósito, realización. El pecado es fundamental. Y dice culpable, menciona es porque depende de nosotros. No le echemos la culpa al otro, a la sociedad, al presidente, no, depende de nosotros. ¿Qué estás haciendo que te está robando la paz? Cuando uno dice, pero ¿cómo es ese shalom? ¿Cómo es esa paz? ¿Recuerdan cómo describe el texto bíblico que era el ser humano antes del pecado? Génesis 1:2-3. Es vivir de acuerdo a esa realidad. Hay otro teólogo contemporáneo, el señor Richard Rohr, que tiene también, me parece, una de las mejores definiciones del pecado. Este caballero todavía sigue escribiendo, por lo menos en mi caso. Hay cosas de sus escritos como esta parte, el tipo es genial. Pero también si leen a él, hay algunas cosas que son como medio, como locas, ¿cierto? Tiene esa mentalidad de genio, algunas cosas muy como centradas y otras, como que un poquito más allá, ¿cierto? Pero esta es una maravilla, dice, los pecados son fijaciones que impiden que la energía del amor de Dios fluya libremente. Wow, esto es otra cosa. No es eso como miramos el pecado tan legalísticamente. Son bloqueos erigidos por nosotros mismos que nos apartan de Dios y por lo tanto de nuestro auténtico potencial. Wow, esto es para enmarcar, este tipo es. El pecado es no solamente un comportamiento, una forma de pensar, adicciones, es fundamentalmente un obstáculo que ponemos nosotros en nuestra relación con Dios. Por eso es importante mencionar esto, porque a veces inclusive decimos, bueno, es que el problema del pecado es un problema si hago esto o si no hago lo otro. ¿Qué estás haciendo que te está separando o que no está permitiendo que Dios esté haciendo esa obra que Él quiere hacer en ti en este momento? Me explico. Cuando usamos ese concepto legal que lo queremos meter a todo lo que definimos pecado para nosotros y para juzgar a otros, por ejemplo, ustedes saben que Netflix
que es una de las grandes productoras de series, y muchos de aquí están pegaditos ahí, ¿cierto? Tiene una cláusula para poder emitir que permite que en sus películas puedan presentarse escenas explícitas de sexo y desnudos, máximo 20 segundos. Si se pasan, los cortan, los publican, pero 20 segundos, ¿cierto? Ahora, miren cómo el mundo mismo está mirando como el pecado. Es decir, si usted ve una de esas películas y aparece una pareja en bola, pero si es por 20 segundos, ahora, si usted se pone 10 minutos, pues eso sí es porno duro. No estoy diciendo que está bien, nada de eso, pero fíjense cómo determina y cómo nosotros queremos juzgar legalmente. Por eso el pecado es, ¿saben? La palabra pecado que usa el Señor allí en Mateo 9 es la palabra enfermedad. ¿Saben qué es la misma? Es la misma, por eso habla de... Y también la palabra salvación es exactamente que sanar. Salvar es exactamente la misma palabra en griego que sanar. Porque el Señor ve que nuestra relación con Él, nuestro peregrinaje, nuestra identidad, tiene que ver con el pecado. Un profesor, el profesor Robert Mulholland, tiene una clasificación del pecado que de una vez les advierto, suena un poquito arcaica, pero no es nueva. Es la clasificación del pecado que tenían los padres del desierto, los padres de la iglesia por ahí siglo tercero, segundo y tercero después de Jesús. Vemos el pecado como ellos lo ven y él lo establece, es actualmente profesor en la universidad, el seminario de Asbury, fue profesor mío en determinado momento. Me pareció interesante lo que él menciona. 4 etapas de la purificación, de la purga. Y uno dice, uy, ya suena como medieval, como medio, no, así látigo, una cosa así de purificación. Pero me parece que hay un gran proceso de aprendizaje en el discipulado, porque, a ver, el Mateo que el Señor fue a comer a la casa en ese pasaje, el proceso de ese Mateo, el crecimiento de ese Mateo, que ¿cómo lo llamaban todos a su alrededor? Pecador, cobrador de impuestos, que era de lo peor. Al Mateo que escribió ese evangelio y que se atrevió a escribir acerca de cómo era él mismo, es todo un proceso. El proceso de purga de su corazón y de limpieza de su corazón, bien diferente del Mateo que el Señor conoció al Mateo que escribió el evangelio. En fin, estos hermanos, y en teología me gusta esta definición, hay varios pecados, un poquito, ese es otro mito de nuestra iglesia. Pecado es pecado y todo esto es lo mismo. Yo no sé quién nos metió eso, qué teología, pero dice, no, es pecado eso. ¿No han escuchado eso? Que eso no es ni grande. No, bueno, a ver. Cuando es visto como un problema legal, tal vez. Pero bueno, existen pecados que se llaman, los primeros pecados son los manifiestos, pecados que algunos llaman groseros, mejor dicho, que todo el mundo casi dice, pues eso sí es pecado. Es decir, el asesinato, que es en toda cultura, el robo, el adulterio, la idolatría, por más que vivamos en una sociedad postcristiana, pues ese tipo de cosas, ¿cierto? Pegarle a la mamá, como... Y es ahí cuando entonces nosotros como creyentes decimos, no, pues es que con respecto a ese tema del pecado, pues yo no estoy en esas.
Bueno, creo. Sí, espero también, ¿cierto? Que estemos ahí. Pero, pero el Evangelio y la obra de Jesús y la identidad de Jesús empieza aún a sanar este tipo de pecados. Porque también para estas personas existe sanidad para su alma y restauración para su identidad. Porque a Jesús le decían, pero ¿cómo está con esa gente? Y dice, pues que para ellos vine. Primera, de que de pronto uno se siente como que ahí no. Segunda, se llaman como etapa esos pecados deliberados. Es como socialmente aceptables, ¿cierto? Pero para un cristiano no, ¿cierto? Es ese tipo de pecados que, sobre todo que, no sé quién tiene jóvenes o ha criado jóvenes, que dicen, ay papi, pero es que en el colegio todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace, pero un creyente, un seguidor, un discípulo de Jesús, no. Por ejemplo, este caso que puse del Netflix. No, pues, un momentico, hay que ponerle a la vida, hay que depurarla. Y en el proceso de discipulado, y nos duele, ¿qué te está señalando? Porque el Señor empieza como a pelar y a quitar todas esas capas de pecado. Y hay cosas que antes nos parecía bien, pero yo espero que, por ejemplo, ante ciertos, por ejemplo, los medios de comunicación, ciertos programas, ciertas series, uno ya ve una cosa y se dice, "Ay", ¿cierto? O a cierta conducta que ciertas expresiones uno ya encuentra difícil. Pero que en nuestra vida debemos ir quitando. Una de las cosas que, por ejemplo, más nos cuesta es producto del materialismo, es la falta de generosidad y la falta de compasión. ¿Saben que a veces vemos como que eso no es pecado? Pero sí, la falta de compasión. Se supone que en nuestro peregrinaje con Jesús, nuestro corazón se hace más compasivo y más generoso. Ahí sí ya empezamos a... En tercer lugar, viene una serie de pecados como inconscientes, digamos porque están ocultos. Tú y yo tenemos áreas oscuras, ¿o no? Motivaciones que no son tan santas, ¿o no? Todos tenemos. Y existe un problema con este tipo de pecados que revelan o que están en nuestro lado oscuro o en nuestro lado ciego, como ponen a otros. ¿Qué es el problema? Es obvio, pero ¿cuál es el problema? Que no lo vemos. Se necesita otra persona que nos lo revela o la iluminación del Espíritu Santo para decir, ojo que nosotros nos engañamos fácilmente, pero no lo vemos. Es decir, en nuestro proceso, espero que de restauración, si antes, pongámoslo extremo, si antes le pegaba a mi esposa, uy, eso está mal, es pecado. Y espero que con el crecimiento, el desarrollo de la vida espiritual, sí, tal vez no le pego, pero la grito o la maltrato verbalmente, eso ya es otro nivel, ¿cierto? Eso está mal. Pero el Señor no para ahí. El Señor sigue adelante. Y dice, no solamente eso, porque a veces usted puede que ya no le pegue, como dice, ya no le grita ni a sus hijos ni nada de eso. Pero esa ira que está en tu corazón, ¿qué? Esa tendencia, por ejemplo, a destacar de pronto lo negativo de tu esposa. ¿Qué hay ahí? Ya son cosas
más difíciles de revelar. Dios nos mueve poco a poco. El último, este profesor lo llama estructuras de confianza, algunos como ataduras o carga. Es decir, son cosas que no son malas, pero que nosotros están convirtiendo en pecado porque nosotros la estamos haciendo como sustitutos de nuestra seguridad en Dios. Me explico. A veces el temor es pecado. No estoy diciendo siempre, a veces el temor. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en determinada área en nuestro Dios. A veces nuestra seguridad está en los asuntos, en las provisiones económicas, por encima del cuidado del Señor. Este también nos dificulta en nuestras relaciones. ¿Cuántas, lo digo porque lo experimento, por lo menos a diario a veces, nuestra confianza en lo que Dios puede hacer en nuestros hijos, o no? Y yo a veces nos da no sé, ¿cierto? Usted no le da esto. Yo soy el único pecador que como que, oiga, mi hijo, ¿por qué no hace esto? Y el Señor, no, sí, tal cosa, pero no, pero ¿cuánto? Si yo... A ver, ¿en quién estás confiando? Tú no dices que oras, que quién es el que tiene ahora el control de la vida espiritual de tu hijo. Es cuando nuestra seguridad está puesta en otra cosa que no es Jesús. Ese es. Los dos primeros son pecados más que todo de comportamiento. Los dos segundos son pecados más bien, ¿saben qué? Esos son los pecados farisaicos. Y Jesús, lean Mateo o cualquiera de los evangelios, Jesús tuvo más problema con la gente por este tipo de pecados, los dos últimos, que por los explícitos, ¿o no? ¿A quién les dio más duro? A los fariseos. Oiga, esos fariseos, porque no sé qué, alguien los ha metido, esos tipos eran buena gente, súper cumplidores, tal cosa, juiciosos, puntuales, todo eso. El Señor Jesús tuvo más problemas cuando estuvo entre nosotros por ese otro tipo de pecados, por ese lado oscuro que tú y yo tenemos que reconocer. En el desarrollo espiritual, en el discipulado y en esta comunidad, no sé si se han dado cuenta, empezamos ya un proceso de hace 2 o 3 años, donde espiritualidad emocionalmente sana y otras cosas que vamos a seguir haciendo, nos está ayudando a reconocer, a pelar esas cosas. Yo no sé si cada uno de ustedes es consciente de con qué áreas de su vida es el lado oscuro. No sé si usted sabe, y ese lado oscuro es toda una batalla a veces diaria, en oración, en consejería, en sanidad. Para cada uno de ustedes es concreto. Para ir concluyendo, tengo esta frase. Está en sus bosquejos, dice, no se puede llegar muy lejos en el camino de la transformación hasta que uno descubra su identidad y llamado. Pero ese viaje de autodescubrimiento nos lleva a las fauces de la bestia de nuestro pecado, todos. Y aún más lo que algunos llaman nuestro lado oscuro o oculto. Pero hasta que no expongamos nuestros puntos ciegos a la luz de Jesús, nunca experimentaremos la vida que Jesús tiene para todos los seguidores. Eso lo dice el pastor Mejía. Él nos dice, bueno,
Vamos a leer lo que dice el pastor Escarcero, que ese tiene recorrido. Algunos han visto sus libros y hemos trabajado con esos libros. ¿Qué dice el pastor Escarcero? Peter Escarcero dice, nuestro lado oscuro, la acumulación de emociones indómitas, motivos pocos puros y pensamientos que, aunque en gran medida inconscientes, influyen y modelan fuertemente tu comportamiento. Es la versión dañada, pero oculta de quién eres. Una de nuestras tareas claves del aprendizaje es quitarnos esa máscara, es lo que estamos haciendo. Empezando a enfrentar, es un proceso poco a poco. Uno no sana esas áreas ni las puede controlar tan fácil, es toda una vida. Vamos a aprender cómo la oración nos ayuda a eso específicamente. Poder encontrar nuestro verdadero yo. Hay una herramienta que les voy a compartir, que no he compartido sino solamente con algunos miembros del equipo, que personalmente quiero anotar. Es una herramienta que personalmente uso para el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual y el desarrollo del liderazgo. Es una cosa que llaman el eneagrama. Algunos de pronto lo han escuchado. Una herramienta, como dice, de autoconocimiento en dirección espiritual cristiana. La usó particularmente y creo que tiene sentido en eso. Es una herramienta como hay otros. Probablemente si están en el área todavía activa, laboral y todo eso, han tomado test como el Myers-Briggs, el Dix, bueno, todo es eso, que muestran ciertas áreas. Pero esta específicamente, podemos pasar a la siguiente. No voy a hablar de eso, es largo y todo eso. Quiero mostrar, ahí es como un resumen, está en sus bosquejos. Pero de una vez quiero mencionarles, porque algunos el impacto cuando miran esto, dicen, uy, esto es como... A ver, primero aprendan geometría. Esto no es un pentagrama, ¿cierto? El pentagrama de nosotros seguimos a Jesús, no al otro. Eso es claro, eso no tiene nada que ver. Créame, yo he estado leyendo y trabajando esto por más de 10 años, porque algunos van a venir o me van a escribir o van a decir, pastor, eso me han dicho que eso es como raro. Todo, oiga, yo no estoy diciendo que soy cristiano, es una herramienta, usada por la iglesia cristiana desde siglos atrás. La empezaron a usar los padres del desierto, empezaron a usar eso. Se perdió en el siglo IV a V, que no se volvió a utilizar por los cristianos. Otros grupos de origen árabe, todo eso sí, lo han utilizado. La volvimos a recuperar los cristianos, muy interesante, a través del trabajo espiritual de los jesuitas. Muy recientemente, 1970, los 70 empezaron eso. Actualmente, no solamente yo, sino varias personas en el área de acompañamiento espiritual. Nos muestra facetas de nuestra personalidad, quiénes somos, pero sobre todo hay una parte que es tremendamente útil en la vida espiritual y en el desarrollo, nos muestra nuestros puntos débiles. ¿Y dónde está nuestra tendencia a pecar? Y yo no sé si... Claro. Porque todos, entre comillas, tenemos nuestras áreas más frágiles, ¿cierto? Hay pecados que a mí me pasan y no, pero hay otros que... No solamente eso, muestra también mi naturaleza un poco. Ojo, esto no está en la Biblia, esto no es un dogma de fe, es una herramienta. Y como dice un matemático famoso en Europa, todas las herramientas tienen errores, pero algunas son muy útiles, como esta.
que muestran nuestra naturaleza, nuestras realidades, la forma de actuar y sobre todo en el ambiente de espiritual, en el ambiente de desarrollo espiritual y en el ambiente de compasión. El propósito, esta herramienta tiene el propósito de ser, en primer lugar, compasivos con nosotros mismos. Yo he descubierto, digo, ahora me entiendo. Ahora entiendo y me conozco, y hay cosas que pensaba que eran totalmente inadecuadas, pero no es mi naturaleza. Pero también hay cosas que me cuesta. Tal vez para algunos de ustedes lo que voy a decir no tiene el mismo sentido, pero según esta herramienta soy del tipo +5, que es el observador o el analítico, que todo lo pone hecho. Yo puedo tener facilidad para ser objetivo en las cosas, pero entonces me cuesta conectarme. Me cuesta estar así, ¿cierto? Pero entiendo entonces las realidades que puedo vivir. ¿A qué va con todo esto? Allá en sus bosquejos está uno de los libros que yo poco recomiendo de este tema, con perspectiva cristiana, escrito por una pastora y un pastor, no son esposos. El siguiente está ahí este libro, ustedes lo pueden. Y probablemente este año voy a invitarles a algún taller. Vamos a hacer un tallercito para esto. Dentro de nuestra formación espiritual, dentro del amor del Padre y el compasión con otros, necesitamos conocernos mejor. Pero esta semana, espero que durante estas semanas, en oración, porque este sí que es experto en conocernos, el Espíritu Santo, que la oración nuestra esta semana es: muéstrame qué área, cómo soy, cuál es mi lado oscuro. Porque para esto realmente no es que pues necesitamos un libro y no, el Espíritu Santo obra. Estas son las herramientas. Esta semana, empezar a trabajar, a escribir cuál es. Y algunos dicen, no, pero ¿por dónde? Tranquilo, deje que el Espíritu Santo. Si no, pero no, con cuidado. Si no, pregúntele a quienes vienen alrededor tuyo. Y las personas dicen, uy, ojo con esta semana. Cualquier esperanza que puedas conocerte a ti mismo sin aceptar las cosas sobre ti que desearías que no fueran ciertas es una ilusión. Hay que aceptar la realidad antes de poder cambiarla. Nunca podrás ser otra persona. Me explico. Ahora entienden por qué puedes pasar 20 años asistiendo a una comunidad y no ser otra persona, no poder, porque no te conoces. Es muy importante tener claras las verdades fundamentales de la fe, pero también conocerte. Si no te conoces, no vas a cambiar. Y si no conoces el lado oscuro, tampoco. No hay que aceptar la realidad antes de poder cambiarla. Nunca podrás ser otra persona hasta que estés dispuesto a aceptar la realidad de lo que eres. Solo entonces podrás convertirte en quien estás llamado a ser. Mencionaba el doctor David Brenner. Vamos a orar. El llamado el día de hoy es un llamado hacia adentro. Cuando tú y yo siempre hacemos y profundizamos en nuestro nivel interior, siempre el primer obstáculo que tenemos es el pecado. Tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo y buscar la sanidad de Dios para ese pecado. Y todos tenemos áreas difíciles de enfrentar. Esta semana, allí en tu devocional, en tus tiempos en silencio, si no sabes para dónde, pregúntale a Jesús: Señor, ¿qué área ves en mí?
que me cuesta. No sé cómo manejo mi lenguaje, mi actitud negativa, no sé, descuidada, en fin, no sé qué es. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos has dado a cada uno, ya nos has dado una identidad y un llamado. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos siga revelando quién somos, nuestra identidad en ti, únicos, irrepetibles, no comparables. Pero Señor, también reconocemos que cuando empezamos ese viaje a conocernos interiormente, tenemos también que luchar con el problema de nuestro propio pecado. Señor, ayúdanos a ir profundizando en esa purga o en ese conocimiento de las cosas que nos cuesta, pero también que podamos buscar en tu palabra cuál es el camino para sanar esas actitudes, pensamientos, pero sobre todo motivaciones profundas que nos es difícil a veces ver en luchar. Señor, permítenos esta semana conocernos más y valientemente reconocer nuestros pecados, nuestras tendencias, nuestras motivaciones que no te agradan a ti. Pero qué bueno, que por eso tú dices en tu palabra que no viniste a llamar a los sanos, sino a los enfermos, para podernos no solamente aliviar, sino sanar, reconstruir y llegar a ser las personas, hombres o mujeres, que tú quieres que seamos. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día de domingo. Y sigan creciendo en el conocimiento y el descubrirse a cada uno.